Estamos en vivo y en directo por Luxor TV. Comparte este video con todos tus amigos en este preciso momento. Iniciamos en breve. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a conversar un tema un poco delicado y es acerca de los Power Pack. ¿Cuál es la solución? Vamos con el dato. Los Power Pack. Ese es un problema muy serio. Y eso se debe al ingenio humano. Como somos seres creativos, como somos seres muy diestros en poder buscar soluciones, la compañía nos ha ayudado a muchos que por alguna razón logramos entrar a esto de los Power Pack. Me involucro en eso, pero yo seguí los pasos que decía la compañía. Un Power Pack es para una persona y ya. Así lo hice yo. Me esforcé por muchos años hasta lograr conseguirlo. Pero sé que hay historias de muchos IMA que me escriben que no fue así. Muchos dicen que entraron en estos paquetes en comunidad. Quiere decir que un paquete que fue diseñado para una sola persona, lo que se hizo fue vender el paquete para múltiples personas. La idea llegó porque, como ustedes saben, este módulo de educación trae toda la información completa y las fichas promocionales que se regalan o se regalaban en ese entonces, porque al día de hoy es casi imposible conseguir esos módulos, era abismal. Y existía lo que se llamaban los split, que te permitía pues obtener una gran cantidad de fichas promocionales para después entonces minar la criptomoneda One. En esos entonces, cuando existía el sistema de Proof of Work, la compañía tenía su propio sistema blockchain. Se hicieron de toda clase de cosas para poder adquirir este token RS20 que al día de hoy está en 42.50 en el CoinMarketCap. Pero euros, en dólares está en 45. Pero el problema es que no había una solución al día de hoy para resolver el asunto de enviar los tokens RC20 ya minados desde hace muchos años con estos módulos de Power Pack. En aquel entonces, pues cada quien compraba su Power Pack y listo. Pero existieron líderes que de forma creativa pues ayudaron a la comunidad para que pudieran adquirir más de estas fichas promocionales y construir más One. Tal es el caso que en algunas instancias con antiguos amigos de la red nos reuníamos para conversar sobre este tema. Y en una reunión que yo tuve, uy, ¿qué pasó aquí? Me pasó un poquito de electricidad, está la cosa caliente. En una reunión que yo tuve, me hago gracia esto, cuando las cosas pasan es por algo, ¿no? En una reunión que yo tuve eh, con varios amigos que tenían problemas. ¿Y cuál era el problema? Que en aquel entonces solo se podía enviar los WAN de forma vertical, hacia abajo. ¿Ok?
o hacia arriba, pero hacia abajo solamente. Y tenías que tener mínimo un paquete Tycoon para poder mover grandes cantidades, como lo máximo era creo que 50, podía uno enviar one diariamente, pero gratis, ¿ok? No tenía ni un costo y bueno, como la blockchain era de la compañía, en esos tiempos eran otras cosas. No se podía enviar one de forma horizontal, todo era vertical. Entonces, cuando tú tienes a 100 personas detrás de un Power Pack, las cosas se complican, ¿no? Y bueno, enviar eso era imposible. O sea, ¿cuándo vas a terminar? ¿Cuántos años te va a tomar pasarle a cada persona su porción? La idea del Power Pack grupal no era mala. Era interesante porque unías fuerza. Yo conozco a varios amigos acá en Panamá que querían ese Power Pack y se unieron entre dos personas. Cada quien puso la mitad y entraron en el paquete. Otros lo hicieron en grupos de 3, en grupos de 4, grupos de 10. Pero la cosa se comenzó a poner más interesante. Grupos de 20 y así grupos de 100. Yo he escuchado que hasta grupos más grandes. El detalle es cómo se les pasan las WAN a esas personas, porque ahora la limitación es el gas. Antes era la cantidad de WAN, ahora es el gas, porque el gas tiene un precio. Bueno, yo tengo más o menos una solución que él ha estado procesando en mi cabeza para ver cómo todos los que entraron con este módulo que llamado Power Pack pueden resolver su situación al día de hoy. Si tú estás viendo este video y tienes uno de estos paquetes y estás completamente desesperado porque no sabes qué hacer. Lo primero que tienen que hacer es todos reunirse y hablar con el que tiene el paquete. ¿Ok? Es lo primero que deben hacer. Hablen con esa persona, hombre o mujer, quien lo tenga, y díganle que se vaya a Polygon. Recojan, no sé, lo que cueste ir a Polygon, que pues hoy día son 25 euros, porque la otra parte lo pones con los One, y envíen ese Power Pack a Polygon. Eso es lo primero que tienen que hacer. Si no hacen eso, en marzo, mediados, que es el cálculo que yo tengo, ese Power Pack va a morir con todas esas monedas allí. Ese es el primer paso que deben hacer. Si tú estás escuchando esto y sabes que alguien arriba tiene el Power Pack, habla con esa persona, dile, ya lo hiciste, muéstrame si ya lo hizo, que te mando una captura para tú sentirte tranquilo. Porque después del 30 de marzo, por poner una fecha, mi fecha tope es el 15, yo se los dije, después del 15 esto se va a complicar. En el calendario del sistema dice que es para el 15, al menos que lo hayan extendido, pero hice un video hace 2 días atrás y la fecha estaba igual. Entonces, que el Power Pack esté en Polygon. Si el Power Pack está en Polygon, los 100 que están debajo de él se salvaron ya. Respiren, pueden quedar tranquilos. Ahora bien, todas sus cuentas, la cuenta de cada uno de ustedes también tiene que estar en Polygon. Porque como son cuentas viejas que vienen del sistema anterior y que estaban en capa 1, para que puedan recibir esos OEs de ese Power Pack, tienes que estar en Polygon. Si no estás en Polygon, no puedes hacer nada. Tienes que tener tu KYC activado, ¿ok? Porque ahora hay problemitas de que si no tienes el KYC activado, no puedes recibir las monedas. He tenido casos donde se envían los WAN o los euros y por alguna razón no entra y el sistema es porque nos dice la otra persona, pues no me ha llegado, ¿qué pasa? Entonces yo, muéstrame una captura de tu perfil donde está el KYC y no dice aprobado, dice rechazado. Entonces ahí hay un problema. Puede ser que si está en verificado, en proceso de verificación, puede ser que pudieras recibir los WAN. Pero no me extrañaría que eso ya lo hayan corregido y el que no tenga el KYC aprobado no va a poder recibir los WAN. Ni enviarlo, porque bueno, de enviarlo eso lo hemos sabido siempre, ¿no? Ok, ¿cuál es la solución? Vamos a la solución, porque este no va a ser un video tan largo, pero tengo que decirles a ustedes cómo pueden resolver esta situación.
Ya les dije la primera de ellas, ir a Polygon. Le envío un saludo a Basile Siobra, que es un miembro VIP y que nos ha mandado ahí un mensaje especial. Saludo allí donde estés, en este chat especial que tenemos acá en Luxor TV. La segunda solución, una vez que ya todos están en Polygon, tanto el dueño del Power Pack como los tenedores abajo, es importante que todo aquel que tenga un Power Pack y no tenga sus WAN, tenga un contrato. Espero tengan un contrato legal firmado por notarios y todo con las cantidades que son, para que todo esté claro, porque una vez que WAN se haga bien líquido y pueda entrar en este proceso de convertirse la moneda de reserva mundial o se convierta en un medio de pago, que es lo primero que viene, todo el mundo va a querer sus WAN, eso es normal. Todo el mundo va a querer sus token RC20 en Polygon. Entonces, solucionen eso legalmente. Ya van dos puntos que le estoy diciendo. Vamos para el tercer punto, que vendría siendo ya la solución en sí. Para eso, voy a desplazarme acá, donde tenemos nuestra blockchain. Esta es nuestra blockchain. Y como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de transacciones con cifras altas. ¿Ok? ¿La están viendo? Muchas cifras altas. Voy a darle esta cifra de 21.000 WAN. Porque este puede ser un caso. Una persona de un Power Pack puede tener 21.000 monedas WAN. Otro puede tener 10.000, otro puede tener 15.000, dependiendo de la cantidad. Si era entre 3 y un Power Pack daba 1.000.000 de WAN, bueno, cada quien va a tener 333.000 monedas. Pero si eran 100 y era 1.000.000, bueno, la cifra va a bajar. Supongamos que tú tengas 21, tengas 30.000, 40.000, 50.000 WAN y lo tienes atrapado en el Power Pack porque no pudieron transferir las monedas. Y hago un alto antes de darle la solución. ¿Ok? Porque recuerden algo, la compañía dio el plazo y abrió las compuertas para que se transfirieran los WAN sin gas desde el Power Pack a todas las personas. Y yo sé que muchos países lo hicieron. ¿Ok? Yo sé que muchos países repartieron sus monedas y están paz y salvo. Y todo el mundo está feliz. Pero hay otras situaciones en otras latitudes donde eso no se pudo hacer. Se dio otro plazo para pagar el gas por delante y eso se complicó todo. Nunca se resolvió y se complicó más. Pero ahora todo se ha cerrado. Hubieron casos peores donde la gente entró en un supuesto Power Pack y el Power Pack nunca se dio. La persona se desapareció y los que querían sus tokens nunca se les dieron porque la persona se fue con eso. Eso es otro problema. Ya eso tienen problemas legales. Yo estoy hablando de las personas que sí son responsables, que adquirieron su Power Pack, hoy día lo tienen, ya lo tienen en Polygon y están dispuestos a pasarle sus monedas a las personas. Nada más que hay que buscar el medio y la manera, porque ahora es muy costoso enviar 20.000, 30.000 monedas. Eso es mucho dinero con el sistema actual. Vamos al ejemplo acá. Tenemos 21.000 OEs que han sido transferidas y eso paga un gas interno de la plataforma. Aquí podemos observar la transacción y esto fue lo que se gastó en Wei, que es la parte mínima del gas. O sea, es casi absolutamente nada. ¿Ok? Es muy poco. Supongamos que pueda suceder que pase esto, que dicen que Matic eventualmente puede subirse a 10 centavos. ¿Ok? Esto es lo que están vaticinando. Que puede costar 10 centavos. ¿Ok? De dólar. Ok, supongamos que sea 10 centavos por transacción. ¿Ok? Cada uno de estas transacciones que están viendo serían 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Todo eso es 10 centavos. Es una blockchain muy económica. Claro, para la moneda y el proyecto que está metido allí, si tú haces 1.000.000 de transacciones, busquemos acá,
Esta es la cifra, multiplícala por 10 centavos para que tengan una idea a grosso de cuánto sería lo que ha costado mover todo eso allí. Eso lo tiene que pagar la compañía. ¿Ok? Eso es el gas. Esta es una blockchain muy económica. Entonces mi solución para ustedes es, uno, que la cuenta del Power Pack esté en Polygon. Dos, que los tenedores o los futuros tenedores de One que están debajo de ese Power Pack también estén en Polygon. Tres, que tengan el KYC activado, todos en regla. Cuatro, tener su contacto, su contrato, ¿ok? Su contrato legal, tenerlo, muy importante. Y cinco, esperar. Tienen que esperar. ¿Esperar qué? Que lancen las 3 wallets. Cuando la compañía anuncie las wallets, porque nuestra Black Diamond de Vietnam, la señora Mai Loan, está diciendo que vienen 3 wallets. Cuando esas wallets sean lanzadas, tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Si resulta que fácilmente todas nuestras WAN la podemos mover a una wallet, y digo esta, porque pueden ser cualquiera de las 3, MetaMask, y yo paso ese millón de monedas a la wallet de MetaMask, ¿qué va a suceder? Que a la hora de enviarlas a las otras wallets de todos los asociados que también pueden abrir una cartera en MetaMask, pueden entonces recibir los OEs a un mejor precio. Porque una vez que eso suceda, automáticamente el sistema de gas actual que tiene la compañía eventualmente se va a ir desconectando una vez que las carteras, que todas las WAN pues se van a las carteras nuevas. Porque entonces vamos a utilizar el gas de Polygon o las comisiones que utilizan el sistema de carteras, de wallets. Y una vez que las WAN estén allí, pues ya la comisión cambia radicalmente. Pudiera ser que la compañía en última instancia, antes de hacer ese último paso, quizás lance una super oferta de gas. Y aquel que lo quiera sacar, pues lo hace. ¿Ok? Si no, bueno, tienen que esperar a que salgan las 3 carteras. Esperemos que en Malasia, pues, anuncien eso y podamos disponer de esas nuevas tecnologías y cada quien pues escoge cuál cartera quiere tener. Esa es mi quinta opción y solución para este problema tan serio. Voy ya con las preguntas y cerramos la transmisión. Dice Eric, yo adquirí el curso 100% One de hipnosis. ¿Para cuándo lo van a dictar? Ah, perfecto. Te explico. Todos aquellos, ya que estás tocando el tema, que han comprado el curso de hipnosis, lo vamos a programar muy pronto. No lo he programado, ya tengo el material hecho, por cierto. Ya se hizo todo el trabajo. Pero tengo un problema, que la cuenta del comerciante, como tiene un doble perfil, la compañía congeló la cuenta. Entonces, ahora que estamos escribiéndole a la compañía, nos dicen pues que hay que activarla y hay que hacer un procedimiento allí. Hasta que eso yo no lo resuelva, yo no puedo generar más ofertas y por lo tanto tengo que esperar que ese asunto esté resuelto. Yo espero que en este mes de enero eso quede solucionado y pues les voy a dar entonces la opción porque son como 5 o 6 ofertas 100% One que van dentro del seminario online. Entonces eso es lo que está pasando de momento. Voy acá con otras preguntas. Dice, saludos de Bogotá, saludos de Perú, saludos de México. Aquí tenemos a Juan José que nos saluda de México, a Julián desde Córdoba, Olegario que nos envía saludos desde Perú y Rodolfo de Bogotá. Bueno, no veo ningún otro tipo de pregunta por acá. Yo le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Espero que esta información te haya ayudado. Lo importante es que estamos avanzando y
no nos queda de otra que esperar. Si tú quieres hacer el movimiento de tus OEs ya, entonces entra a tu oficina y adquiere los módulos de gas para poder disponer de tus OEs en este preciso momento. En este caso, el Power Pack tendría que comprar estos módulos de gas. Pero imaginen ustedes, aquí tenemos cuánto: 1, 2, 3, 0. Miren la cantidad de, de gas que habría que comprar para mover esas monedas. Es casi imposible, o sea, no se puede hacer. Por eso yo les digo, tenemos que esperar, no nos queda de otra. Y una vez que tengamos las wallets, entonces podemos ayudar a esta comunidad que ha quedado a la espera, pues, de sus OEs, producto de que estos paquetes no fueron inventados para ser distribuidos entre muchas personas. El Power Pack fue creado para una persona. Eh, por eso yo les digo, los seres humanos somos muy creativos. Entonces, bueno, se creó esa idea. En muchos países le hicieron, pero bueno, se creó la idea, funcionó, bueno, ahora tienen que esperar. Y la solución es lo que yo les acabo de decir. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta, activar la campanita de notificaciones y sobre todo, pues tener mucha paciencia y esperar ya lo poco. Nos vemos pronto.